Ingeniero Miguel, ¿es tan amable y me comparte pantalla, por favor? Claro que sí. Buenas noches. Disculpen, tuve un pequeño problema con el correo. No me dejaba ingresar, pero ya estamos acá. Ya voy a Bueno, compartir la pantalla. Bienvenidos a todos de antemano. gracias, ingeniero. Bueno, mientras el ingeniero nos comparte pantalla, pues vamos a notificar que esta sesión está siendo grabada. Hay personas aún que están ingresando en estos momentos, sin embargo, pues vamos a iniciar nuestro masterclass con el software de WTA. Provisercol es una compañía que nace para desarrollar los nichos de mercado en la industria de la ingeniería geotécnica, geomecánica, geofísica, forestal y entre otras. Ofrecemos soluciones tecnológicas y de servicios especializados en diferentes sectores con el fin de crear oportunidades de crecimiento en conjunto para lograr la excelencia y un servicio que contribuya a la expansión de nuevas alternativas de cómo hacer más fácil el trabajo de cada área. El día de hoy llevaremos a cabo nuestro masterclass, análisis e interpretación de pruebas de bombeo en la explotación de acuíferos con el software de GeoStru WTA. GeoStru, líder mundial, llega a revolucionar en los campos de la ingeniería, geología, geotécnica, con más de 20 años de experiencia y presencia en 30 países, con más de 40.000 licencias activas en el mundo. El software facilita la integración de proyectos, cada programa no necesita módulos adicionales, permite que tengamos la información de una APP a otra. Somos miembros acreditados por el BIM de la Asociación Geotécnica de Especialistas. El software también está diseñado bajo estándares de precisión absoluta en algoritmos de cálculo e interfaz amigable. Cada programa es independiente y resuelve casos específicos. Nuestras licencias son licencias vitalicias y de por vida y aparte permiten ser instalada en dos equipos totalmente diferentes. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Miguel Ángel Morales Collazos, magíster en hidrogeología minera, especialista en diseño de carreteras, especialista en manejo tecnológico de riesgos de desastres, con más de 18 años de experiencia en obras superficiales y subterráneas geotécnicas, viables, mineras, geotermia, hidrología, hidrogeología. Hoy vamos a llevar a cabo este masterclass durante una hora. Vamos a tener al finalizar unos 15 minutos para que podamos aclarar dudas, inquietudes, y esta grabación será enviada a los correos electrónicos y a WhatsApp el día de mañana junto con un demo para que ustedes puedan probar el programa. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al ingeniero Miguel. Cualquier inquietud y cualquier duda, al finalizar la sesión vamos a tener un espacio para que ustedes puedan aclarar cualquier tipo de inquietud que puedan tener. Recordarles igualmente que vamos a llevar a cabo el curso la próxima semana, en la fecha del 28, perdón, la próxima semana en la fecha del 14, no tengo ahorita la fecha en estos momentos, se me escapa. Sin embargo, el contenido del curso vamos a enviárselos también al correo electrónico para que ustedes puedan revisar la información. Todas las clases serán grabadas, en dado caso en que ustedes no puedan estar en las clases magistrales en vivo, y serán en horario nocturno, en el horario de 7 a 9 p.m. hora Colombia. El curso se llevará a cabo la última semana del mes de abril. Sin más preámbulo, ahora sí, vamos a darle nuevamente la bienvenida al ingeniero. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Ingeniero, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación, por la introducción. Eh, Particularmente, bueno, destacar algo que menciona sobre el software que elabora Geostru. Realmente es un software en general, no solamente esta herramienta, son bastante concisos. Me refiero a que tienen funciones bien específicas y por tanto pues los menús son bastante accesibles. O sea, no se van a perder en un mar de botones ni de iconos y eso ayuda pues que las rutinas se hagan de forma bastante más diligentes. Eh, el título de nuestro webinar de hoy, que está asociado al curso que vamos a desarrollar más adelante, en el cual usaremos esta herramienta, se titula Análisis e Interpretación de Pruebas de Bombeo en la Explotación de Acuíferos con GeoStru WellTA. Well, como saben, significa pozo en inglés. Y bueno, eso pues nos hace entender de que el software es una herramienta específicamente diseñada para trabajar con pruebas de pozo con caracterización de bombeo. En pantalla tienen por si acaso también mi correo electrónico para que cualquier cosa también, si hay alguna duda, por ahí la puedan hacer llegar. Bueno, aquí ya me hicieron una presentación, solamente quisiera aquí añadir, eh, si por ahí tienen interés de ver algo de los trabajos que publico, trabajos de investigación que publico, en la plataforma ResearchGate, ustedes con este enlace, donde evidentemente pone Miguel Piso Morales 22, ahí van a poder acceder
a todos los trabajos, dentro de los cuales, por cierto, hay uno que, que fue parte de un evento que se hizo en la ciudad de Tarija el año pasado, que habla sobre la explotación no regulada, los efectos geotécnicos y ambientales de la explotación no regulada en acuíferos en Valle Central, en Cochabamba, aquí en Bolivia. Entonces, por ahí también va un poco asociada a las aplicaciones, ¿ya? Bueno, entonces, habiendo dicho esto, permítame, vamos a ver el contenido de nuestro webinar, cómo está estructurado el mismo. Bueno, la presentación, que es justo lo que acabamos de hacer. Vamos a ver los objetivos que perseguimos con esto, fundamentos y características de las pruebas de bombeo. Vamos a ver también la introducción al software WellTA. Vamos a ver la estructura del curso. Vamos a mostrar el final. Al final vamos a hacer una exploración un tanto rápida sobre los menús y algunas cosas que se pueden hacer con el software. Después vamos a tener unas preguntas. Por si acaso, bueno, igual si hubiese alguna consulta que por ahí no quieren que se les escape, igual me la pueden dejar por chat, que por cierto me gustaría saber bastante desde dónde nos están viendo. Si por ahí me lo ponen en el chat, eso pues me sirve también para contextualizar también el público. Bueno, particularmente, también les digo, yo soy ingeniero geólogo de profesión venezolano, radicando desde hace un poco más de 8 años en Bolivia. Y bueno, he tenido la posibilidad de hacer proyectos tanto en Perú como en Venezuela, evidentemente, como también aquí en Bolivia. Y bueno, próximamente por ahí también esperamos también hacer algunas cosas también más al sur. Bueno, los objetivos que tiene el webinar son, en primer lugar, revisar los aspectos fundamentales de las pruebas de bombeo, de los distintos tipos de pruebas, cuáles son los objetivos que se persiguen con ellas, cuáles son los parámetros que se manejan, para qué son útiles, por qué son importantes, qué información deduzco y qué interpretación puedo hacer de la misma. Aparte, queremos mostrarles el entorno de trabajo que tiene el software WellTA para que vean tanto cómo es la interfaz, cómo se ingresan los datos, el tipo de modelos que se pueden realizar, la información que se necesita para poderlo operar. Esto es bien importante. Muchas veces por allí nos llevan a adquirir un software en el cual pues resulta que cuando lo tenemos, la mitad de los parámetros de entrada que requiera pues no los tenemos que inventarlos y ya por ahí el resultado no va a corresponder a la realidad de lo que estamos representando ni a las necesidades que seguramente tenemos. Y finalmente, describir las características generales de este programa. Bueno, empecemos con la parte fastidiosa. La parte fastidiosa siempre involucra que tenemos que tener un conocimiento teórico, porque en primer lugar, todo tipo de programa que modela, estima, representa, caracteriza algo de la realidad, necesita que eso parta de un entendimiento de los procesos, de un entendimiento del contexto en el cual ocurre ese fenómeno que queremos estudiar, que en el caso de este webinar me interesa saber es cómo se comporta el agua y cómo se almacena en ciertas unidades específicas en profundidad en el terreno y cómo a través de pruebas que se hacen de forma directa podemos nosotros eh, hacer la medición de algunos parámetros para poder hacer aprovechamiento del mismo. Entonces tenemos que tener muy claro lo que sería el modelo conceptual de cómo serían nuestros acuíferos para después poder pasar a hacer un modelo ya analítico, numérico y hacer pruebas como estas que estamos mencionando. Obviamente el software necesita datos y esos datos ustedes se los pudieran inventar para practicar, pero si han realizado una prueba real, esos datos les van a permitir hacer muchos análisis, van a tener ustedes conclusiones importantes, tanto si la intención es diseñar un pozo, como si simplemente es caracterizar un acuífero, como si también quieren de pronto controlar un fenómeno de contaminación, porque están haciendo la diferenciación en perfil de las distintas unidades hidrogeológicas que tiene un terreno, como si simplemente pues están ustedes administrando un recurso, porque de pronto trabajan en una unidad administrativa del gobierno. Entonces, las pruebas de bombeo van a representar o consisten en la extracción de agua del subsuelo, ¿mediante qué? Mediante pozos. Ahora, estos pozos, si cumplen un fin multipropósito, yo tengo que hacer una perforación, tengo que hacer una recuperación secuencial de materiales y ahí viene quizás el primer elemento de interés en nuestro modelo, el ir sabiendo cómo se van distribuyendo, cómo van variando, cómo son las potencias de esos materiales hasta un punto en específico donde vamos a conseguir el agua en el terreno. Ese es
sería la transición de lo que se denomina la zona badosa o zona no saturada y la zona saturada, es decir, donde vamos a conseguir nosotros nuestro nivel freático. Entonces, con esta prueba de bombeo, yo voy a realizar distintas evaluaciones en todo ese perfil, en toda esa secuencia de materiales que he atravesado, entre los que van a estar definir el caudal que estoy sacando. Para eso yo noto, obviamente, la bomba, que es la que va a imprimir la fuerza para poder succionar el fluido, pero necesito también un dispositivo que me permita medir cuánta agua sale. En este caso estaríamos hablando de un caudalímetro, por ejemplo. eh, Medir también descensos de nivel piezométrico. O sea, una vez que ustedes empezaron su prueba, ustedes lo primero que van a hacer es determinar a qué profundidad está el nivel estático saturado. Y a partir de allí van a ver cómo fluctúa el mismo. Lo usual cuando se hace una prueba es que primero, si es que el pozo no va a ser instrumentado de inicio, ustedes hacen toda la testificación de los materiales, hacen su perfil, eh, incluso hacen un abatimiento, hacen una extracción inicial de lo que serían las aguas industriales. Como yo no sé cuánta agua yo inyecté o no lo manejo con detalle para poder perforar, tuve que inyectar agua, tanto para poder sacar los detritos como para poder enfriar la broca al momento que estoy perforando. Entonces yo hago un abatimiento de ese nivel estático y dejo unos días a que él se pueda estabilizar, es decir, a que vuelva hasta el nivel normal donde normalmente se consigue. Y en ese punto, pues ya que yo he tomado mi medida, yo tengo una medición que hice el momento en que hice mi perforación y hago una medición posteriormente cuando considero que se ha estabilizado. Entonces yo al momento en que aplico este tipo de pruebas, lo que voy a ir haciendo es al retirar agua del terreno, el nivel freático va a ir cambiando, ¿va a ir qué? Va a ir decreciendo. Entonces yo voy a ir midiendo esos descensos. Pero aparte voy a ir midiendo también la recuperación, porque entonces también voy a tener recarga. Recordemos en el ciclo hidrológico, eh, todo, pues, las distintas fases, los distintos estados eh, físicos por los cuales pasa el agua y por todos los medios por los cuales esta transita, desde el agua que está en estado líquido, en ríos, en lagos, en mares, en lagunas, en represas, ella sufre un proceso de evaporación o de evapotranspiración también si participan las plantas, los seres vivos. eh, esa agua asciende en forma gaseosa, se condensa y una vez que se condensa precipita. Parte del agua que se precipita podrá escurrir, es decir, circular libremente por superficie. Otra parte del agua podrá infiltrarse en los niveles superiores del suelo, quedando capturado por raíces, por las propias plantas, en captaciones superficiales que podemos tener. Y otra cantidad de esa agua va a infiltrarse aún más hasta llegar a la zona de recarga, que es donde estos acuíferos, así como pierden agua, también la pueden ganar. Entonces, además del cálculo de los principales parámetros hidrodinámicos del acuífero, como son el caudal específico, el coeficiente de permeabilidad, la transmisibilidad y el coeficiente de almacenamiento, que son parámetros, pues, que me definen cómo se va a comportar el fluido dentro de estas formaciones, yo voy a poder entonces estimar las otras que les mencioné. Para yo poder hacer estas pruebas, no es posible que yo establezca un programa estandarizado general de todas, porque no existe una prueba universal. Y luego más adelante vamos a mostrar algunos criterios que definen los distintos tipos de aspectos que consideramos para definir qué prueba corresponde, vale más la pena que haga en un caso u otro. Y si estas bien son realizadas sin que yo tome en cuenta las condiciones hidrogeológicas típicas del área de estudio u otras variables, normalmente pues yo puedo llegar a conclusiones muy limitadas. Entonces, hacer la prueba de bombeo no simplemente implica agarrar, perforar el suelo, meter una bomba y empezar a sacar agua en el nivel en que nosotros consideremos que está el agua. Yo tengo que saber cómo está constituido ese suelo. Bueno, ya lo van a ver con el software, que una de las principales cosas que ustedes tienen que indicarle al programa es cómo es el perfil estratigráfico, cómo está estructurado el suelo y ciertos niveles que también vamos a ver en el mismo, que son importantes para poder detallar cómo se ha desarrollado la prueba. Entonces, para poder hacer una correcta interpretación de estos tipos de ensayos, yo necesito conocer la estratigrafía del suelo, entiéndase en términos prácticos, si estoy trabajando con unidades que son muy porosas o poco permeables o muy permeables, muy porosas, eh, poder definir incluso cuáles son, si estoy trabajando a nivel de acuíferos libres, si estoy trabajando con acuíferos semiconfinados
a través de un acuitardo, de un acuífero confinado totalmente o un acuífugo. Eso necesito yo saberlo. Necesito también saber la estructura y la hidrodinámica subterránea del área donde se localiza el pozo o los pozos, porque puede que estemos quedando con más de uno. Estas pruebas yo las puedo hacer tanto en pozos de control, que es lo que denominamos como pozos de bombeo o pozos principal, o en pozos de observación que reciben el apelativo de pozos satélites. Estos pozos satélites son formados por un pozo piloto y por uno o varios pozos en los cuales yo tengo una instrumentación que básicamente va a ser un piezómetro, que van ubicados en el interior del radio de acción del pozo. En este caso, si la prueba únicamente tiene por interés ver las recargas y descargas que tiene el acuífero, ese piezómetro podrá ser un piezómetro de tipo abierto, podrá ser simplemente un instrumento o un pozo, simplemente una tubería ranurada con sus debidos implementos en los cuales yo coloque una sonda o freatímetro en su interior y pues ella me diga en qué nivel está el agua. O si me interesa, porque de pronto esta prueba la estoy realizando en una estructura y en la que yo puedo esperar tal vez que haya algún tipo de proceso que pueda incidir en la estabilidad del terreno o en la integridad de la estructura, como por ejemplo un problema como licuefacción. Entonces, al interior de ese pozo yo colocaría un otro tipo de instrumento que no solamente me permita medir el nivel del agua, sino también la presión intersticial que puede estar en su interior. Entonces, sería otro tipo de piezómetro que utilizo. Este parámetro del radio de acción del pozo, en fase inicial yo no lo voy a poder determinar, pero yo voy a tener que hacer su determinación sobre las bases de las características que ya conozca del acuífero, tanto de la experiencia que tenga quien está haciendo la prueba, que esto es muy importante, como también de algunos datos que pudiesen existir. Esta parte de los datos bibliográficos, aquí yo hago dos incisos. El primero de ellos, siempre es importante investigar qué información disponible hay sobre un área de trabajo, tanto si esta es detallada, si es nueva, si no es muy nueva, porque algunas características de pronto no cambian. O sea, si en un estudio de hace 80 años me dice que en el terreno habían limolitas y debajo habían areniscas y debajo de eso había un granito muy fracturado, pues eso no va a cambiar. Ahora, por ejemplo, datos como puede ser, por ejemplo, el coeficiente de almacenamiento, la permeabilidad que tiene el material o cosas por el estilo, eso sí puede cambiar en el tiempo, eso no son parámetros fijos. Entonces, necesito yo tener esa información de referencia. Por otro lado, es importante que yo pueda hacer también una verificación del control estructural que puede existir, por ahí de pronto existen fallamientos, existen pliegues, y eso me puede condicionar también cómo es la transmisibilidad de los materiales debido a estas estructuras, conocer también cómo es el régimen hidrológico, las precipitaciones, la evapotranspiración, la escorrentía, todo este tipo de cosas también es importante, porque nos ayuda también a saber eh, cuál es la interacción entre lo que pasa en superficie y lo que pasa a nivel del subsuelo. Las pruebas van a tener por objetivo, entonces, establecer las características del acuífero, conocer su funcionamiento, determinar sus parámetros hidráulicos y comprobar la correcta construcción del sondeo. Esto también es importante. No solamente es para estudiar, sino también para diseñar o verificar que el pozo esté bien hecho. Este radio de acción del pozo, en función de la granometría y la permeabilidad de los acuíferos, yo puedo hacerle también una estimación, puedo, en función de estudio, fíjense aquí en esta tabla que les muestro de Bogomolov, él determina para distintas unidades acuíferas, con distintas porosidades y permeabilidades, aunque vamos a tener rangos granulométricos que entender que la permeabilidad está asociada, entre otras cosas, no solamente al tamaño del grano, sino a la forma de ellas. Tenemos aquí coeficientes de permeabilidad y se darán cuenta que mientras más grandes las partículas, la permeabilidad resulta mucho mejor, mientras más fino es el material, la permeabilidad se reduce y tenemos unos caudales, y esto también es importante. Tense en cuenta entonces que la permeabilidad y la productividad que puede tener un pozo están intrínsecamente relacionadas, porque si una unidad acuífera es muy poco permeable y tiene por tanto también una permisividad muy baja, lo que yo puedo sacar del pozo va a ser muy bajo. Fíjense la diferencia de los rangos que se tienen, de 0,18 metros cúbicos por hora hasta 104,4 metros cúbicos por hora. Es una diferencia bastante marcada. Y fíjense que los radios de acción también están relacionados a estas mismas características. Mientras más alto el coeficiente de permeabilidad y también el caudal, fíjense que el radio de acción del pozo también va a ser más importante, va a ser la influencia que va a tener esa estructura. Cuando hacemos el bombeo de un pozo, y esto es una cosa normal, vamos a empezar a bajar el nivel del agua en el mismo y en toda la porción del acuífero que es circundante a él.
Yo creo que aquí se imaginen una botella de la gaseosa que más les guste a ustedes, que ustedes les colocan, bueno, no sé cómo se diga, cañuela, bombilla, pitillo, le colocan, bueno, este elemento plástico con el cual succionan. Imagínense que eso es esto, y esta es la botella de Coca-Cola, y en la medida que ustedes empiezan a beberse la gaseosa, pues el nivel va a empezar a descender. Ahora, ustedes no notan en la gaseosa que se presente esto que llamamos un cono de depresión, un cono de succión, pero en los acuíferos más o menos esto es lo que se idealiza. Entonces, a la medida que yo voy extrayendo el agua y mientras más agua extraiga, se va a generar una forma como esa. Ese descenso del nivel va a ser más pronunciado, va a ser más notorio en la zona más circundante del pozo, como ustedes pueden verla aquí, y en la medida en que yo me estoy distanciando del pozo, esa forma pues se reduce. Y a partir de qué nivel yo voy a poder extraer agua, obviamente es la parte en que está saturada. Entonces es muy importante, y esto es fundamental en una prueba de bombeo, en que ustedes no agoten, o sea, no detengan la perforación del pozo hasta una vez ustedes sepan que han atravesado o alcanzado esa zona de saturación. Porque de lo contrario, cuando hagan su prueba, pues simplemente no van a sacar nada. Bien, la distancia entre el pozo de bombeo, este que estamos mostrando en esta zona, y la zona del acuífero en la que la influencia puede conseguirse nula, es lo que se denomina el radio de influencia. Y ustedes lo pueden ver acá. Fíjense, aquí tenemos nosotros lo que sería el nivel estático, de la saturación. Este es el nivel dinámico, que este es el que se va a mover. Y en la medida que entonces yo empiezo a hacer la perforación, esto entonces va a empezar a fluctuar. Se va a generar esta forma que ustedes están viendo allí. Por ello, entonces, en torno al pozo se va a formar un gran cono de bombeo o cono de presión, que es el que estamos definiendo, cuya superficie va a ser la superficie piezométrica dinámica, va a ser su límite inferior, y el valor del nivel del agua en un punto de esa superficie en el nivel, estático, sería la superficie dinámico ahí. El nivel estático es el que existía en el acuífero antes de que yo empezara a bombear. Y entonces, obviamente, cuando yo empecé a bombear, esto baja, esto se reduce. Entonces, yo voy a tomar como tal esta superficie como límite y el punto donde estoy haciendo la medición. Eso tengo que medirlo también cuando estoy haciendo mi prueba. El radio de influencia va a ser la distancia que existe del centro del pozo, es decir, desde la parte central del mismo, hasta el punto donde el abatimiento tiende a cero, es decir, donde ya no se deprime mi cono. Importante también saber que las teorías de las pruebas de bombeo se basan en las leyes fundamentales de la hidráulica en medios porosos, porque obviamente si no tengo porosidad, no tengo almacenamiento de agua y por lo tanto tampoco puedo tener tránsito, y resultan de la aplicación de la ley de Darcy de medios porosos al teorema de la continuidad. De esto les muestro, bueno, parte pues de lo que buscamos nosotros con las pruebas. Primero, no hacemos las pruebas en cualquier sitio, tenemos que tener una ubicación en la que podamos tener la sospecha de que puede haber agua. A veces, pues no estamos buscando agua y la conseguimos y bueno, ya por importante conocerlo. En algunos casos puedo requerir de pozos adicionales, particularmente cuando estoy haciendo una zonificación de la calidad del agua. Yo quiero ver, por ejemplo, en un punto en específico cómo es el agua o si de pronto una actividad industrial, por ejemplo, me está generando una afectación, yo puedo hacer un pozo en ese lugar, en la zona donde está esa industria, esa actividad, y obtener una muestra. Pero yo tengo que tener un pozo de contraste, que normalmente pues yo lo voy a ubicar aguas arriba de la zona, para poder ver cómo era la calidad del agua antes de la intervención del sitio, a ver si hay infiltración o descargas que le puede estar afectando. E incluso puedo ver también pozos aguas abajo para ver si hay algún tipo de amortización, de atenuación natural de esa contaminación. Igual puedo hacer esto también para hacer la geometría del acuífero, puedo hacer varios pozos adicionales, o si en el caso en que necesito tener pozos de observación, necesito tener pozos instrumentados, pues los colocaré. La disponibilidad, bueno, la disponibilidad del recurso hidrogeológico, los caudales, va a ser pues la cantidad que puedo tener, las interferencias que pueden existir, bueno, y de la calidad pues ya justo conversamos. Estas pruebas las vamos a poder realizar en dos variables de manera general y vamos a ver pues sus especificidades a caudal constante y a caudal variable. Si le hacemos a caudal constante, lo vamos a quedar bajo dos tipos de regímenes, uno de régimen permanente y uno de régimen variable. Este régimen variable va a permitirme hacer una prueba en bombeo, es decir, de extracción, y una prueba en recuperación, para ver cómo se va recargando, cómo va subiendo más bien el nivel. Y en cuanto a caudal variable, vamos a tener que hacer el bombeo escalonado y el bombeo a caudal crítico. Veamos entonces qué pasa con las pruebas a caudal constante, donde están los dos primeros tipos de nuestra tabla. En ella se bombea en forma continua y durante un tiempo determinado el pozo a un mismo caudal.
sea, lo voy a mantener. En ese tiempo voy a medir los niveles de agua y el caudal en el pozo de bombeo y los niveles de agua en los pozos de observación si es que yo contara con ellos. También voy a ir registrando durante todo el tiempo eh, que dure la prueba, todas las horas que yo la haga, inmediatamente posterior, siguiente también, al cese del bombeo, los datos de nivel de agua, tanto en el pozo principal como en los de observación, si es que los dispongo. En régimen permanente, que sería la primera variación de la prueba, la primera forma de hacerla, utilizo pozos ubicados en acuíferos confinados, libres y semiconfinados, o sea, en cualquiera de estos tres tipos, para hallar los valores de la transmisividad del radio de influencia, si es que tengo un pozo de observación, y también puedo hacer la medición de las pérdidas de carga en el pozo, si es que yo hago una interpretación del ensayo mediante un método adecuado de acuerdo con el tipo de acuífero que corresponda. De estos verán que el software, el WellTA, perdón, tiene soluciones eh, para los distintos tipos de acuíferos y eso pues lo pueden hacer ustedes el análisis con él. En el otro tipo de prueba, en el régimen variable, que esta sí es dependiente del tiempo, se utiliza para el mismo tipo de acuíferos que describí antes, y voy a hacer la interpretación de la variación y evolución de los niveles a lo largo de la prueba. Aquí no me interesa inicialmente determinar cuál era el nivel del agua o el nivel final, sino ir viendo cómo evoluciona, cómo va cambiando. En el caso de estos dos tipos de pruebas, en las pruebas a caudal constante, yo tengo que contar con unas condiciones mínimas para poderla hacer. La primera es que el pozo penetre totalmente en el acuífero. Obviamente, si no llevo el acuífero, pues no puedo bombear a través de él. Que el acuífero sea horizontal y de extensión infinita. Bueno, esto es una idealización. Esto, obviamente, a modo de modelar, es que se emplea. O sea, ni son infinitos ni son necesariamente horizontales. Que el medio acuífero sea homogéneo y isotrópico, esto es también una idealización, pero son simplificaciones que hacemos para poder hacer este tipo de pruebas y que el flujo es radial hacia el pozo. Todo esto tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora, las pruebas realizadas a caudal constante de régimen permanente y de régimen variable, perdón, de índice constante, sí, de régimen variable, tienen algunas ventajas y desventajas que es importante que las conozcan, porque esto incide tanto en que si ustedes caracterizaron el terreno donde las van a hacer, como por los objetivos o las necesidades que ustedes tengan, valga la pena o no elegirlos o elegir otras. Fíjense que en los ensayos de bombeo que se hacen en régimen permanente, estos no son en principio los más adecuados para el estudio de un pozo o un acuífero, siendo que los de régimen variable en comparación me dan más información, me dan más datos, ya que con una prueba realizada bajo régimen variable, perdón, bajo régimen permanente, yo no puedo calcular el coeficiente de almacenamiento, que es un dato característico y fundamental en muchos estudios. Por otro lado, las pruebas que yo hago a caudal constante se hacen de forma muy rápida y requieren de un esfuerzo mínimo de trabajo en campo. Aquí me refiero a las pruebas de caudal constante permanente, requiriéndose únicamente que yo tenga el dato del caudal de bombeo, ir midiendo los niveles antes de empezar la prueba y volver a medirlos una vez que se estabilizó ese descenso. Por lo que son muy útiles si es que yo quiero conocer la distribución espacial de la transmisibilidad en un acuífero, siendo este el único método para poder hacer el cálculo cuando se tiene poca información adicional, o sea, cuando tengo limitación de datos, porque solamente requiere entonces caudales y cambios en ellos de censo. En el caso de los coeficientes de almacenamiento, que como ustedes ya vieron, en este régimen no lo puedo calcular de forma directa, lo que se suele hacer es hacer tanteos para poderlo estimar, o si es que se tiene información o datos de unidades parecidas con características similares, a veces se toman rangos del mismo. Si no tengo pozos de observación, yo tengo que hacer la estimación de los radios de influencia también. En las pruebas a régimen variable, yo lo que tengo que buscar, permíteme aquí que están pidiendo admisión a la charla, perdón. Lo que tengo que hacer es entonces la interpretación de la elaboración de los niveles a lo largo de la prueba, como les mencionaba, no directamente el descenso total que esta produce. Van a ser más complejos que las de régimen permanente y van a necesitar más esfuerzo porque aquí tengo que hacer un mayor toma de datos. Ahí va a medir en primer lugar los niveles, la profundidad del nivel del agua, tanto en el pozo de bombeo como en los de observación. Una vez que inicio la operación de la bomba, es decir, que empiezo la extracción, tengo que ir midiendo la evolución de los niveles con el tiempo para yo poder hacer mi gráfica en cada uno de los pozos. Debido a la fluctuación que tienen esas medidas con el tiempo,
Los resultados yo los puedo hacer una representación bien distribuida en una escala logarítmica, en una gráfica por tanto logarítmica, y es donde se representa. Estas pruebas adicionalmente van a ser mucho más precisas y completas que las que hacemos en régimen permanente. Me van a aportar datos de transmisibilidad y de coeficiente de almacenamiento, a diferencia de la otra. Además, me pueden resaltar anomalías que hayan en el acuífero, por lo que las consideramos indispensables. Es que necesito conocer tanto los parámetros del acuífero puntual o de forma zonal en algún segmento en específico, o si es que quiero ver si el caudal de explotación, cuál es el caudal recomendable para que pueda yo operar mi pozo con un rendimiento operativo efectivo sin que se me generen daños en él. De estas pruebas, aquí hablando en función pues de lo que buscamos con ellas, si yo estoy trabajando con pruebas a pozo, o sea, cuando quiero simplemente hacer la caracterización de un pozo en el que voy a hacer explotación, que voy a empezar a trabajar, básicamente lo que yo busco definir es el equipamiento que necesito para poder operar, por tanto hacer su diseño, cómo va a ser las rejillas, las tuberías, los diámetros, todo eso, como también la productividad que debo esperar de él. En cambio, las pruebas que se hacen en los acuíferos, yo las voy a realizar para determinar el caudal que yo pudiese obtener sin superar cierto descenso, marcándome un límite, calcular ese descenso producido por un caudal dado una cierta distancia y calcular el radio del cono de descenso, ese cono de presión que hablamos hace un rato, o radio de influencia del pozo. Las pruebas a caudal constante en régimen permanente, y esto para que ustedes sepan que necesitan para trabajar con el software, necesitan por entrada obviamente los caudales, los descensos en el pozo y los piezómetros si es que tienen, distancias también que hay entre los pozos y los piezómetros. En ellos yo puedo aplicar para estas pruebas las soluciones de Thiem, de Digli, de Dupois, y obtengo con ellos estos parámetros como son la atomicidad, la permeabilidad y el radio de influencia. En el caso de las pruebas a caudal constante en régimen no permanente, los datos que voy a emplear son el caudal, los descensos en el pozo piezómetros versus el tiempo, la recuperación en el pozo de los piezómetros versus el tiempo y la distancia también de pozos a piezómetros. Es importante saber qué tan separados están. Voy a aplicar para estos soluciones de Thais, de Jacob y de Hantush y obtengo también la transmisibilidad, la permeabilidad, pero aquí obtengo entonces el coeficiente de almacenamiento. En las pruebas a caudal variable, yo puedo realizar ensayos con bombeos escalonados, o sea, bombeos graduales que yo voy acrecentando lo que voy sacando, o a caudal crítico, que estas son las que más se recomienda examinar bien cuando vale la pena hacerlas, porque estas pueden generar el agotamiento del acuífero, pueden ser perjudiciales, siendo las pruebas de bombeo escalonado las que me permiten hacer la determinación de la curva de ecuación característica del pozo, que es particular para cada uno de ellos, la cual yo voy a obtener con un ensayo de bombeo con caudales variables, tengo al menos tres caudales, tres variaciones, en el cual el segundo caudal va a ser el doble que el primero y el tercero va a ser el triple que el segundo. Entonces fíjense que eso va a ir incrementándose. Y con ello yo espero que la variación de los batimientos que se produzcan en el pozo sea mínima. No necesito para ello pozos auxiliares de observación, por lo cual no necesito tampoco piezómetros, y eso pues ya hace que esto sea una prueba un tanto más viable y económica. Y la duración más o menos de estas pruebas está entre 48 a 72 horas. Así que si van a hacer una prueba de estas, tienen que estar con zapatos incómodos y bueno, no tener mucha prisa, porque estos incrementos son bien graduales que se van a hacer. Las pruebas a caudal variable requieren como entradas los caudales, los descensos en el pozo, y el tiempo escalón en pozo piezómetro, es decir, cada cuánto vamos haciendo los incrementos. Puede aplicar para ellas métodos analíticos y gráficos, como el que ven ustedes en la parte inferior de la diapositiva, y con ello va a obtener los coeficientes de pérdida, el caudal crítico, la eficiencia del pozo, la transmisibilidad y la permeabilidad en los piezómetros. Entonces, fíjense que los datos que yo obtengo de ellos, lo que necesito para hacer mis modelos en el OLTA, me pide los caudales, fíjense que los caudales van cambiando, los tenemos ustedes aquí en la gráfica, y tengo aquí las variaciones de la depresión, con esto voy construyendo esta recta óptima, voy construyendo esta curva que se presenta acá, de la cual yo voy a estimar lo que sería su punto crítico. Entonces estos diagramas se denominan caudales bombeados versus abatimiento piezométrico. Y aquí están los criterios de selección del tipo de prueba que yo puedo hacer. Fíjense, ahí tenemos lo que sería un acuífero libre, un semiconfinado y un confinado. Las pruebas en las que ya hemos venido comentando, en caso de un acuífero confinado, los tipos de ensayos van a ser bajo régimen permanente o variable. El método de análisis o la solución que emplearía en el régimen permanente sería la fórmula de Tian. En el régimen variable, fíjense, puedo hacer interpretación de descensos o de la recuperación.
la cuestión sea una prueba bombeo, una prueba de, de, de recarga. Entonces ahí aplicarían la fórmula de Thais, aproximación logarítmica de Jacob, y la fórmula de recuperación de Thais. En el semiconfinado tendríamos la prueba bajo la modalidad de régimen permanente o variable, donde voy a hacer interpretación de los descensos de la recuperación, las análisis que se aplican de Digli, Jacob-Hantuch, la fórmula de Hantuch o análisis de ascensos teóricos. Y en el caso de los acuíferos libres, en- también tengo la posibilidad de hacer régimen permanente y variable. Aquí aplico la fórmula de Tien para descensos pequeños en comparación al espesor saturado en cuestión de la prueba y la corrección de Jacob, la fórmula de Dupois, si es que es admisible la aproximación de Dupois-Forchheimer, y en el caso del régimen variable, para interpretación de descensos, la fórmula de Thais, si los descensos son pequeños en comparación con el espesor saturado y no existe drenaje diferido, o sea que es instantáneo, la corrección de Dupois, la fórmula de Boulton, la fórmula de Newman, y por último, en la interpretación de la recuperación, la fórmula de recuperación de Thais, que es la misma que vimos arriba. Bien, hablemos ahora, ya dejamos toda esta parte teórica y vamos a hablar ahora sobre el software Waitier. Y estas son las características quizás más representativas del mismo. Es una herramienta con interfaz sencilla y accesible. Está organizada en pocos menús, por lo cual yo decía que es bastante fácil conseguir la función que ustedes estén buscando. No tienen que perderse en tantas pestañas. Emplea métodos de análisis de amplio conocimiento y uso en la práctica, que eso también es importante, todo le da una mayor aplicabilidad y accesibilidad pues a su manejo. Permite la integración de datos multitest, o sea, puedo tener datos de muchas pruebas de bombeo que había hecho y la puedo ir integrando. Permite detallar el perfil geológico o estratigráfico de los pozos en análisis. Para eso necesito conocer las potencias y el tipo de material que está presente. Permite representar piezómetros también, si es que tienen ese instrumento instalado, pueden ser más de uno. Y me genera resultados analíticos y gráficos que yo puedo exportar, los cuales los puedo sacar en formato BMP, entre otros formatos. Ven ustedes aquí lo que sería la captura de la parte, como dicen, de la interfaz principal, donde están las pestañas, lo que sería el home o inicio, cálculo, visualizar y exportar, y bueno, y todas las aplicaciones que básicamente hacemos con. Entre los menús de trabajo que tienen está en la pestaña de Home, donde están los datos, en que ustedes pueden crear un nuevo proyecto, abrir uno que ya constituyeron, hacer los grabados, eh, poderlos también compartir en nube, hacer copia de los mismos, editar los datos generales o incluirlos, que donde está ahí toda la información de los niveles, de la estratigrafía, de las pruebas propiamente. Pueden hacer las pruebas tanto para abatimiento escalonado, que sería esta prueba que vimos, esta última que estuvimos revisando, como para caudal constante. Tiene también algunos ejemplos grabados donde ustedes pueden ver más o menos cómo es la apariencia de las salidas que hacen. Tenemos el módulo de cálculos o el menú de cálculos, donde están los distintos tipos de abatimientos que se pueden hacer las pruebas, que se pueden hacer por elaboración analítica, en gráfica, bajo un pozo de control, con pozos de observación, en el caso de abatimiento escalonado, y para caudal constante, mediante estas soluciones de Dupuat-Tiem, si es que tengo nivel freático libre y tengo presencia pues, de un pozo artesiano, elaboración con Jacob, si estoy en un nivel freático artesiano, elaboración con Thais, nivel freático artesiano también, y de Hantus para un acuífero semiconfinado. Luego tenemos el menú de visualización y exportación, donde yo puedo tanto cambiar un poco la forma como veo lo que estoy trabajando, hacer también la edición y modificación de mi estratigrafía como también de los piezómetros. Y por último, las salidas que van a salir en formato RF, en DXF, con el cual ustedes pueden trabajar con el Civil, y en BMP también se están simplemente trabajando con una imagen. Bien, ahora hablemos entonces sobre el contenido del curso que lleva por título Interpretación y Análisis de Prueba de Bombeo en Acuíferos con Waitier de Geostru. El público destino, el público a quien va dirigido, son geólogos, ingenieros civiles, hidráulicos, hidrogeólogos especialmente, ambientales, ingenieros también cuyos proyectos de riego, proyectos mineros también consideran la extracción de recursos hidrogeológicos, y esto es importante. Todas estas industrias necesitan de agua, que a veces hay conflictos de uso con el agua superficial y tienen que requerir a recursos bajo su suelo para poder seguir funcionando. Estudiantes que estén en pre y posgrado también. La información la vamos a dar de una manera tan elemental que pues, la intención es que no sea aburrida, pero tampoco sea demasiado abstracta para que pues todos la puedan aprovechar.
empleados también de organismos e instituciones responsables de gestión de recursos hidrogeológicos a nivel estatal o a nivel también no gubernamental, y tiene por objetivo proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para interpretar y analizar de forma efectiva pruebas de bombeo a caudal constante y variable realizadas en pozos de agua en diferentes tipos de acuíferos, empleando para ello la herramienta el WTA, el WTA de la Casa de Especialización en Software e Ingeniería GEO. Vemos ahora los contenidos, lo que serán las unidades. Tenemos la primera unidad, lo que serán los fundamentos teóricos, los cuales vamos a estudiar los tipos de acuíferos según su configuración hidrogeológica, la clasificación de los mismos, ejemplos prácticos y una discusión breve al respecto. Vamos a ver también el funcionamiento hidráulico de los acuíferos, una comparación entre sus características, en qué se parecen, en qué se diferencian, los parámetros fundamentales en los acuíferos, de los cuales ya estuvimos hablando un poco en este webinar, hacerlo todo lo que es la definición y formulismo básico. Estos parámetros son la permeabilidad, la transmisibilidad, la porosidad eficaz, el coeficiente de almacenamiento, entre otros más. Estudiar el régimen permanente y no permanente, las diferencias que existen entre ambos. Hacer la introducción al software WTA, ver su interfaz general, que parte de eso pues vamos a ver ahorita muy rápidamente. Los menús y las funcionalidades básicas que tienen. El capítulo número 2, la estructura de análisis de pozo, donde vamos a hacer empezar a entrar ya en las pruebas. Vamos a ver la estructura de un pozo de bombeo y los efectos que tienen en el acuífero. Vamos a estudiar el cono de abatimiento o cono de presión, como lo nombré en este webinar, los niveles estático y dinámicos del agua, las magnitudes frecuentes que se tienen en el estudio de pozos, la nomenclatura que utiliza el WTA, que es muy importante porque aquí vamos a ver puros acrónimos, saber qué es cada cosa. Vamos a estudiar pozos completos, pozos incompletos y pozos parcialmente penetrantes, las pruebas de bombeo a caudal constante, recolección de datos en campo y la introducción y manejo de datos en el software. La tercera unidad, soluciones analíticas para pruebas de bombeo. Vamos a ver tanto pruebas analíticas, soluciones analíticas como gráficas. La teoría y ejercicios prácticos con el WTA. Vamos a hacer un análisis gráfico de analítico. Vamos a hacer algunas pruebas para pozos completos en régimen permanente empleando las soluciones de TIAN en el caso de acuíferos confinados, la de Digli para acuíferos semi-confinados y la de Dupuis para acuíferos libres. Unos casos especiales como son los pozos incompletos o parciales en régimen permanente. En el caso del régimen no permanente, y esta sería ya la última unidad que estaríamos estudiando, y pruebas a caudal variable, veríamos los pozos completos en régimen no permanente, las soluciones o método de Thais y Jacob para acuíferos confinados, de Walton y Hantuch para acuíferos semiconfinados, y el método de Thais corregido y Newman para acuíferos libres. Vamos a también estudiar estas pruebas a caudal variable, para las pruebas escalonadas que mencionamos también en el webinar, una introducción teórica y algunos ejercicios, eficiencia del pozo, determinar el caudal crítico y el óptimo, saberlos interpretar, y lo que sería la visualización y exportación de resultados con este software. Entonces, bueno, básicamente eso era el contenido que teníamos con la presentación. Si me permites, por acá yo voy a compartir la, eh, la vista del software, donde ya yo tengo aquí un ejemplo cargado. Permítame, la voy a compartir, y igual se nos está acabando el tiempo. Estamos aquí. Y bien, aquí ustedes pueden ver, está tal cual la interfaz como se las mencioné, están los 4 menús con todo esto, y bueno, ustedes pueden ver aquí que ya yo tengo cargado algo de información en ella. Permítanme hacer un poquito de zoom. Vamos a acercarnos, ya me fui muy atrás. Vamos a hacer aquí un zoom para que ustedes vean. Aquí está un pozo completo que está en un acuífero semi-confinado, y aquí es donde ustedes pueden ver los distintos niveles que se presentan. Y aquí están cada una de los acrónimos que esto implica. Igual pueden ver la estratigrafía. Pero ¿qué es lo básico que ustedes tendrían que empezar? O sea, cuando ustedes entran al software, ustedes van a empezar, entran a este sitio, vamos a abrir aquí otra pestaña. Esto es lo que ustedes se van a conseguir. Y de esto ustedes vienen aquí a datos generales. Y en datos generales, fíjense que aquí les va a aparecer una serie de ventanitas donde ustedes tienen que colocar la descripción del pozo. Ustedes pueden decir, por ejemplo, pozo ubicado en las coordenadas tal, pozo titulado no sé cuánto, proyecto tal. O sea, pueden poner toda esa información. Y a partir de aquí les pido una serie de datos del pozo. Es un pozo completo, es un pozo incompleto, la longitud que tiene el pozo, está ubicada, la latitud también es importante, la cota del plano en campo, la cota de inicio del pozo, a partir de donde ustedes están empezando todo lo que es esta longitud que están describiendo acá, el radio que tiene el pozo, que sería el radio, pues, el radio como tal de la boca del mismo, largo de la perforación entre el inicio y el tubo filtro, que sería el tubo ciego, el tipo de acuífero en el que está trabajando. Ustedes aquí en esta pestaña pueden variarlo,
cualquiera de las características de estos que aparecen aquí. La cota de nivel estático, ¿sí? Donde va a estar en nivel freático al momento en que yo, antes de hacer mi prueba. Esto sería la cota a techo de nivel freático, es decir, lo que sería la parte, los límites superiores e inferiores, fíjate, el subestrato es la parte inferior, la cota techo del estrato semipermeable, cota base del mismo. Entonces, aquí ustedes empezarían a colocar los datos de la estratigrafía. Supóngase que, por ejemplo, esta primera capa, ustedes van a indicar aquí, que ustedes pueden buscar aquí materiales que ya están tipificados. Digamos que, por ejemplo, tenemos en superficie una grava arenosa. Van a colocar cuál es la potencia. Digamos que puede tener unos 10 metros esa capa. Ustedes aquí le pueden asignar un color o un entramado. Cualquiera de las características se puede hacer. Fíjense, voy a poner aquí, por ejemplo, color. Entonces ya yo le asigno una coloración a esa capa para poderla reconocer en el perfil. Y así ustedes pueden ir colocando todita la información que corresponda a los materiales que ustedes identificaron. Recuerden que estos espesores son espesores que ustedes tienen que acumular. O sea, no es que, bueno, aquí ya tendríamos a 15 metros de profundidad del pozo, porque ya son 10 de la grava y 5 de la arena. Les pueden colocar toda la información que ustedes quieran de ellos. Aunque aquí esto se un momentito. Luego tienen, fíjense, en la parte inferior, para poder representar lo que son los datos piezométricos. Si ustedes contaran con piezómetros, que no necesariamente los tienen, pero si los tuvieran, ustedes pueden incluirlos acá, que la longitud tiene el piezómetro, igual la latitud que tiene. Los mismos datos que aparecen en este menú les van a aparecer de este lado, se les van a preguntar. Y una vez que ustedes ya tienen todo eso representado, permítanme simplemente ponerle una coloración más acá para que se pueda ver algo más, asumiendo esto así en cortito. Yo no le metí datos de todas maneras a esto, todavía no le he puesto nada. Pero si ustedes hicieran eso, y aquí ustedes directamente le dan aquí a OK. Vean, permítanme un segundo, es que como no le metí datos, no me está mostrando nada. Vamos a ponerle aquí que el pozo tiene de pronto unos 15 metros. Vamos a ponerle, por ejemplo, que la cota del plano en campo, esto puede estar en la cota 1000, que la cota de inicio del pozo puede estar de pronto en la 999, que el radio del pozo de pronto tiene 0,5 metros, que el nivel estático está de pronto en la 990. Y bueno, vamos a ver si meterle todos los datos me permite representar. Bueno, me presenta un poco, igual, no mucho. Vamos a ponerlo aquí un poquito más grande para que se pueda ver. El que más datos usted le pone, pues fíjense, aquí está. Lo poquita información que ya leí, ya aquí me la está mostrando. Ven, aquí están las cartografías que yo le he colocado. Fíjense, aquí está la que donde estoy arrancando mi pozo. Mi pozo está arrancando 1 metro por debajo de la cota en plano. Aquí está mi nivel estático que yo le he colocado. Y de esa forma, pues ustedes van a ir constituyendo toda lo que sería la geometría, la fisonomía de su pozo. Si ustedes van a hacer pruebas, por ejemplo, fíjense, aquí tienen tanto el abatimiento escalonado como el caudal constante. Directamente se pueden venir, por ejemplo, aquí. Y aquí ustedes estarían colocando tanto el día, la hora, minuto, segundo, porque esto se hace con esa precisión, que caudal sacaron y qué densidad en el pozo se tuvo. Estos datos, si ustedes los representan, pues le va a dar una curva donde van a tener caudales con descensos. Pueden hacer su interpretación con ella. En el caso, este es el constante. En el caso del caudal constante, digo, escalonada en el constante, pues simplemente como te estamos viendo en la misma cantidad de caudal, aquí simplemente lo que nos interesa es las fases, es decir, qué duración tuvo, para ir sacando eso, y voy a tener tanto el tiempo inicial como el tiempo final de bombeo, que esto me lo voy sacando de estos datos que están acá, cuando estoy reduciendo, o sea, cuando estoy descargando y cuando estoy aumentando, cuando se está cargando. Entonces, vamos a volver al ejemplo que teníamos abierto aquí. Déjenme ver si lo puedo conseguir. Un segundo, aquí está. El ejemplo que tenemos abierto. Permítame un segundo. Vamos a cerrar todo esto y ya lo vamos aquí a buscar. Si no, lo volvemos a abrir. Vamos a abrir cualquiera de ellos. Cualquiera de estos que aparecen acá. Tomemos de pronto que, artesiano, semi-confinado, que aparece aquí. Y van a ustedes ver cómo aparece uno totalmente graficado, donde tienen ustedes entonces el nivel de plano. Tienen acá también lo que sería su nivel estático. Tienen el nivel de producción con toda la información. Si ustedes entonces se van aquí a datos generales, fíjense que aquí va a estar todos los datos correspondientes a este pozo. Aquí tenemos cuenta con un piezómetro, que me está indicando que está apenas a 5 metros
de mi pozo y que está a 5 metros por debajo del plano. Si ustedes los quieren revisar acá, aquí va a estar su piezómetro, el que está trabajando, y fíjense que el piezómetro, como es lógico, está atravesando el nivel estático para poder medir. Bueno, eso es lo que tenía para ustedes la noche de hoy. Con esto volvemos con Procercol, con Procercol. Eh, por favor, Gracias, ingeniero. Muy amable por su presentación. Voy a habilitar en estos momentos el micrófono. Si tienen inquietudes, tienen dudas, pueden levantar la mano para nosotros darles el acceso con el ingeniero. O las pueden escribir incluso acá por el chat también de WhatsApp para que ustedes puedan, para que yo pueda leérselas al ingeniero y se puedan ser aclaradas. No sé si de pronto tengan inquietudes, tengan dudas para poderlas aclarar de una vez. mientras se manifiestan, hago un complemento. Como ustedes vieron, los datos que hacen falta para poder usar el software no son exagerados, son los básicos que obtienen ustedes con una prueba de bombeo. Básicamente son caudales y tiempos. Y necesitarían obviamente la escatigrafía, información de un piezómetro que si es que se tiene, y a partir de allí entonces que se deduce todo lo demás. Entonces, tal cual como tú mencionaste al principio, son software que vienen completos, no necesito módulos adicionales para poder hacer una rutina eh, complementaria, sino que todo lo puedo hacer con el mismo paquete. Aparte son software bastante livianos, no son muy pesados para instalar en un equipo, así que básicamente son muy adaptables para cualquier computador, ¿no? Que no tengan una última generación. Ay, vale, ingeniero, muchas gracias, muy amable. Voy a dejarles mientras tanto, mientras de pronto escriben la pregunta, les voy a compartir por acá, por el chat de Zoom, el link para que puedan descargar la licencia en versión de prueba, en versión demo, y puedan ustedes hacer de pronto alguna prueba con el software. También les comparto por acá las diferentes soluciones que manejamos con el programa de GeoStru. Son más de 30 soluciones en diferentes áreas donde ustedes pueden interactuar con cada uno de los módulos. Todos los módulos son independientes uno del otro y adicionalmente a esto, como les indicaba al inicio de la sesión, las licencias del programa son vitalicias de por vida y permiten que ustedes la instalen en dos computadores totalmente diferentes. Las interfaces en realidad es una interfaz bastante amigable y bastante intuitiva. Les comparto por acá, por el chat de Zoom, las diferentes soluciones que se manejan con el programa. Adicionalmente, bueno, veo que no hay preguntas. Para finalizar, les recuerdo que el día de mañana les voy a estar compartiendo al WhatsApp y al correo electrónico la grabación de este webinar. También les voy a compartir el contenido del curso si desean tomarlo. Y adicionalmente a esto les envío también el link para que ustedes puedan descargar el programa y el manual de uso de la licencia del programa. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su presentación y muchas gracias también a las personas que se conectaron muy puntualmente. Por cierto, Muchísimas no sé gracias. si lo mencionaste, pero la presentación está disponible para quienes se hayan registrado. Te la puedo enviar mañana mismo. Ah, ok, perfecto. También les enviaremos entonces la presentación para que ustedes la puedan tener. Muchísimas gracias, ingeniero, muy amable, y muchas gracias a las personas que se conectaron muy puntualmente. Buena noche para Hasta luego, gracias.